¿Cómo te venden una cuchara de dulce de leche? Una empanada 10,50. Hola, ¿cómo están? Estoy en LX Factory o LX Factory en Lisboa. Es un lugar parecido a Plaza Serrano en Palermo, Buenos Aires, donde hay tiendas que tienen cosas de diseño para la casa, decorativas y también ropa. Venden flores, un montón de cosas, mochilas. También hay restaurantes y lugares para ir a tomar un café, barcitos con terraza como ahí arriba. Se ve lindo ese lugar. Todo se caracteriza obviamente por ser de diseño, similar a lo que es esta parte de Palermo, Plaza Serrano, donde tienen todas cosas así de artistas independientes, artesanales. Los invito a recorrerlo, vamos a ver un poco de qué se trata. En este lugar antes habían unas fábricas que quedaron abandonadas y los artistas independientes consiguieron tener un lugar acá para vender sus cosas. Miren, acá hay un lugar de comida argentina que se llama El Chanta y esto supuestamente es una parrillada. Y no puede faltar la casa del pastel de bacalao. El pastel de bacalao. Muy rico, si vienen a Lisboa lo tienen que probar. Ahí hacen tatuajes. A ver cuánto sale una ropita. Un pantalón de hippie 59. Mucha ropa vintage, usada. Venta de garage. Ahí dice 6, 12, 10, 24, 36 y 40 euros. Ah, el color es el precio. Por ejemplo, este es azul y es 24. No, pará. ¿O no? Sé que te sacan igual. Son todas azules. Me parece que sí, que el color es el precio, porque este es amarillo, por ejemplo. 40 Sí, ¿ustedes pagarían 40 euros por algo usado? Y así. No se ve muy lindo. Mira las tablas de skate. Una tienda donde venden todas cosas de origami. Re lindo. Tampoco dice el precio. Esta es una galería de arte. Re lindo. Comida mexicana, pollo. Bueno, acá son re amantes del pollo y obviamente hay también cervecerías. Ah, esta supuestamente es una de las librerías más grandes que hay. Busqué un poco de info acerca de la librería y se las comparto. En este lugar antes funcionaba una imprenta, todavía puede verse la maquinaria antigua que dejaron ubicada en el centro de la librería para darle ese toque estético industrial, al igual que todos los alrededores de LX Factory. Su nombre, leer de vagar, se traduce literalmente como leer despacio. Introdujo un nuevo concepto de librerías como lugares de encuentro y debate de ideas, lectura, manifestaciones artísticas y comercio de libros. Es considerada por la prensa portuguesa y mundial como una de las librerías más completas y lindas del mundo. Cosas de Disney. Mira el matecito de Hogwarts. Ese está bueno para mate. Pero está bueno para mate. Mira, la plataforma 9 y 3/4. Ahí estuvimos en Londres. Si no vieron el video, les dejo el link en la descripción. Vayan a verlo que está buenísimo. Qué lindo, son curitas de Hello Kitty. ¿Y estos? Gato antiestrés. Parece el de la película de la vida secreta de tu mascota, ¿no? Son re lindos. Pero ¿por qué tan caro, no? Mira el perrito, qué lindo. Y acá están estos chiquititos que salen más baratos. ¿Qué carajo? Pero esto no tiene cara, este cerdo. Se les borra. Se le borra la carita, ¿no?
A ver cómo es. Ah, es como esos que vendían cuando éramos chicos, ¿viste? ¿Sabes cuál te digo? Sí, pero como No, más. mira, este tiene gatito. Voy a dar la vuelta. Mira, es como una bola con gatos. Y acá hay chanchito también. Acá está lleno de Let Me Do It For You. No se olviden, porfa, si todavía no están suscritos, de suscribirse, poner me gusta y dejarme un comentario contándome qué les pareció. Títeres de peluche. Mochilas a 55 euros. Un destapador 11,90. Ah, no. 5, perdón. Este es para cerrar la botella, el que sale 11. Tacitas de animalitos a 12,90. Una empanada 10,50. Ah, no, 2 empanadas 10,50. ¿Cómo te venden una cuchara de dulce de leche? ¿Cómo? ¿Cómo te van a vender una cuchara de dulce de leche? El precio de las empanadas, cada una es 3,90. Tienen de pollo, de carne, de jamón y queso y cebolla, caprese, humita y espinaca. Tienen una parrillada, que eso no parece ser una parrillada, sino un bife. Y bueno, me pedí el choripán, pero sin ninguna salsa, porque no me gusta ninguna salsa. No sé si pidió el 10. Y bueno, las papas fritas vienen aparte y la bebida aparte. Una Coca-Cola 2,50. Este es el sándwich de Marce. Y acá está mi choripán sin nada, que yo le pongo mayonesa. Para la gente que dice que no se hace, yo soy la que come el choripán con mayonesa. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Adiós.